Buenas tardes. Y nada, por mi parte, un placer estar aquí en la sesión de hoy participando. Como dice Nuria, sí que hemos estado desde OBS acompañando a Som Energía tanto en aspectos de formación cooperativa como en otras cuestiones. Y nada, un placer estar aquí hoy con vosotros y reencontrar a gente conocida y saludada en algunas formaciones. Muy bien. Pues Nuria, si te parece, empiezo la sesión, la parte. Perfecto, ¿compartes pantalla? Sí, ahora os comparto pantalla y nada, mi idea es un poco como apuntaban Nuria y Ana, hacer una pincelada, ¿no? Un ABC, ¿no? Introductorio sobre qué es esta figura de la persona socia de trabajo en las cooperativas de consumo y poder presentar un poco los pros y contras que puede tener introducir esta figura o tener esta figura en una cooperativa de consumo. ¿Vale? Mi idea es hacer un poco de zoom, ¿no? No zoom que estamos, sino zoom telescópico, ¿no? O vuelo de pájaro, ¿no? Para tener una visión más global, ¿no? De qué es esta figura en las cooperativas de consumo, por qué tiene sentido poderse plantear esta incorporación, qué aspectos positivos, qué aspectos o negativos o retos, ¿no? Como le queráis llamar, le podéis llamar negativos, le podéis llamar retos, ¿no? Como queráis, ¿no? Pero ya nos entendemos y a partir de ahí que podamos hacer un debate, ¿no? Luego para ir conformando pues una idea, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Y nada, esto es un poco el objetivo. Un apunte también previo antes de empezar, ¿no? Algunos de vosotros habéis asistido, ¿no? A las formaciones que hemos ido dando alguna vez, ¿no? Y en las formaciones siempre contamos, ¿no? Digamos, ¿no? Las formaciones de Suma Energía, las cooperativas, la gobernanza, ¿no? Esta idea de que la gobernanza no es estática en una cooperativa es un proyecto vivo, ¿no? Y la gobernanza también es viva, ¿no? Lo que quizá nos funcionaba o veíamos hace 10 años, ¿no? Pues pasados los años queremos hacer cambios, introducir algún aspecto distinto, ¿no? Y esto es un poco donde os encontráis ahora Soma Energía, ¿no? En un ejemplo, no en un caso de, ostras, desarrollamos una herramienta nueva, una idea nueva, un cambio en la gobernanza, ¿no? Y ahí un poco la gracia es lo que decían las compañeras, ¿no? Que se pueda tener toda la información de la propuesta que se lleva, ¿no? Que se conozca la figura y que en la asamblea, pues con la máxima información posible, pues se vote, ¿no? Esa propuesta, ¿no? A ver si parece interesante, si se quiere ir hacia un lado, hacia el otro, ¿no? Pero mi idea importante de hoy primera es que la gobernanza de una cooperativa es viva y que lo importante es que los socios conozcamos un poco las cosas que se llevan a votar y traerlo con hacer una votación con conocimiento de causa, ¿no? Habiendo tenido espacios, ¿no? Pues formativos, informativos, ¿no? Para irnos conformando una idea. Muy bien, pues voy a pasar a compartir un poco una presentación. Hemos preparado algunas diapositivas, ¿vale? Para ayudar a explicar este tema. Intentaré no ser muy esclavo del PowerPoint y no solo leer, ¿no? Siempre es un reto, pero iros explicando un poquito y luego intentaré no enrollarme mucho y que tengamos tiempo para hacer luego preguntas o debate o lo que os parezca oportuno. ¿Sí? Pues paso a compartir. Vale, pues entiendo que veis mi presentación. Muy bien, pues vamos a ir poco a poco, ¿eh? Desde el principio, desde lo más básico y luego vamos a ir ahí increciendo, que se dice, entrando más en materia. Vamos por el principio. Las cooperativas de consumo, Suma Energía es una cooperativa de consumo. Vamos a hacer un breve repaso de qué son, ¿vale? Y qué es Suma Energía, ¿no? Las cooperativas de consumo, ¿qué somos a la práctica o qué sois? Personas consumidoras que os agrupáis en forma de cooperativa para la provisión conjunta, agregada, de compra de bienes o de servicios, ¿vale? Bajo la forma de cooperativa, ¿no? En este caso, Soma Energía, pues la provisión de energía limpia, verde, etcétera, 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 ¿no? A través de una empresa, organización, empresa cooperativa, con la forma de cooperativa de consumo. ¿Esto qué quiere decir? Que las cooperativas de consumo, la actividad que ponemos en el centro es consumir, ¿no? Sea la energía en la cooperativa de Soma Energía,
sea otro tipo de bienes y servicios en otro tipo de cooperativas, ¿no? La actividad que ponemos en conjunto es el consumo y las personas socias de esa cooperativa son las socias de consumo, ¿vale? Que son las propietarias de esa cooperativa, de esa empresa, ¿no? Y que tienen los derechos de la votación, en la asamblea, de participar en el consejo rector, de consumir de una forma en la cooperativa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un poco la idea, ¿no? De una cooperativa de consumo. Y como seguro sabéis, no me repito en estos temas, ¿no? que es para hacer un repaso, ¿no? Pues existen múltiples ejemplos de cooperativas de consumo, ¿no? Aquí os pongo algunas, ¿no? Como pueden ser Consum, ¿no? Y Eroski, ¿no? Pues grandes empresas cooperativas de distribución, ¿no? Abacus, ¿no? Todo el tema de material escolar y cultural, ¿no? Muchas escuelas cooperativas tienen la forma de cooperativas de consumo, ¿no? Donde son las familias, ¿no? Los padres y madres de alumnos, ¿no? Que son los copropietarios, ¿no? Y la actividad es la educación de esos hijos, ¿no? A través de cooperativas de escolares, ¿no? En Valencia, la Florida, en Cataluña hay muchas, y seguro que en otros sitios de España también existen, ¿no? Ejemplo de Som Connexió, ¿no? Que es de la familia de los Som, ¿no? Com Son Energia, Som Mobilitat, ¿no? En el caso de Som Connexió, telefonía, internet, ¿no? La provisión de este tipo de servicios, etcétera, etcétera, sin alargarme más. Entonces, las cooperativas de consumo, claro, para desarrollar su actividad, sobre todo cuando crecen y cuando tienen una dimensión importante, necesitan contratar personas, ¿no? Contratar gente para desarrollar la actividad. ¿Vale? Evidentemente, esto no quita que haya trabajo voluntario, esto lo doy por supuesto, en Som Energia, grupos locales, una infinidad de trabajo voluntario, pero necesitamos también contar con una estructura laboral para desarrollar esa actividad, ¿vale? Porque al final hay una profesionalización, hay un trabajo técnico detrás complejo, importante, que solos no podemos hacer, ¿no? Yo en mi cooperativa de consumo agroecológica de mi pueblo, pues compramos al payés cada semana la cesta, ¿no? Y ahí pues nos autoorganizamos y no nos hace falta contratar gente, pero al final es una cooperativa pues con una actividad muy limitada, muy pequeñita, pero bueno, Eroski o Consumo, Abacus o Som Energia pues no pueden hacer eso solamente desde el voluntariado, ¿no? Necesitan tener un equipo técnico detrás, profesional, profesionalizado, ¿no? Y entonces ahí viene lo que decimos en las cooperativas de la doble estructura que tenemos. Tenemos la estructura cooperativa con una asamblea general, ¿no? Formada por todos los socios y las socias, ¿no? Que es el máximo órgano de expresión de la cooperativa. La asamblea general escoge un consejo rector, ¿no? Que son los representantes de los socios, que es el órgano de gobierno. Puede haber otros órganos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta estructura cooperativa, la asamblea, consejo rector, delegan la gestión, la operativa del día a día, el trabajo del día a día, organizarlo en un equipo técnico y los que llamamos la estructura laboral, ¿vale? Pues con un organigrama de un equipo directivo, una coordinación, como se llame en cada cooperativa, ¿no? Y una estructura de equipo técnico con departamentos, equipos, áreas, etcétera, 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 ¿no? Esa es un poco la idea, ¿eh? Supongo que se entiende, ¿no? Necesaria para desarrollar la actividad de la cooperativa, de nuestra cooperativa, de cualquier cooperativa de consumo con una dimensión ya relativamente importante, ¿no? ¿Qué pasa? Que llega un punto que muchas cooperativas, como veo que es el caso en Som Energia y muchas otras, que nos hacemos la pregunta, ¿no? Cuando tenemos un equipo técnico, personas trabajadoras, ¿no? Nos preguntamos qué tipo de relación queremos tener con este equipo técnico, ¿no? Una relación laboral, típicamente, igual que pasa en cualquier tipo de empresa ordinaria, ¿no? Queremos tener un tipo de relación distinta, ¿no? Bajo el prisma más de los valores cooperativos, ¿no? O sea, un poco le damos la vuelta, ¿no? Por nuestra manera de ser, ¿no? A qué tipo de relación queremos establecer con las personas que contratamos, que vamos a alquilar trabajo, ¿no? Vamos al mercado de trabajo, alquilamos unas personas su trabajo, ¿no? Y qué tipo de relación queremos un poco establecer ahí, ¿no? Bueno, pues una fórmula de relacionarse que están cogiendo pues también muchas cooperativas de consumo es la idea de cooperativizar el trabajo, ¿vale? Esta palabrota que ahora iremos viendo, ¿no? Que es decir, no solo queremos cooperativizar el consumo, como veíamos en la primera diapositiva, sino también queremos meter en el corazón de la cooperativa el trabajo,
¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo es una actividad imprescindible para que nuestra cooperativa funcione, ¿no? En Som Energia, pues unas 120, 140 personas, ahora me lo digo de memoria, disculparme la cifra, ¿no? Que están trabajando, ¿no? Y queremos, o se quiere, ¿no? Como cooperativas, internalizar, ¿no? En el corazón de la actividad el trabajo. Esa es la idea de cooperativizar el trabajo, ¿no? Es decir, incorporar la figura de socios de trabajo en la cooperativa de consumo, ¿vale? Esa es una opción que hay cooperativas que están planteándose. No es la única, ¿no? Podemos seguir teniendo personas contratadas trabajando, ¿no? Y no hay problema, ¿eh? Muchas cooperativas de consumo lo tienen así, ¿no? Pero bueno, también es interesante ver que la pregunta es pertinente, ¿no? Y que hay cooperativas que están planteándose o que ya hacen años que lo han hecho, ¿no? Este paso, esta idea de incorporar socias de consumo, socias de trabajo, perdón, en la cooperativa de consumo, ¿no? Sea como sea, ¿no? Yo desde mi mirada más externa, ¿no? Y anticipo que esto es un reto siempre, ¿no? Cómo hacerlo, es un cambio, ¿no? Esto es una cosa que iremos viendo también a lo largo un poco de esta explicación y seguro que en el debate, ¿no? Que es un reto importante y un cambio importante, ¿no? Para ver algunos ejemplos también, ¿no? De cooperativas, algunas os las ponía antes, ¿no? Pues cooperativas que tienen esta figura, ¿no? Cooperativas de consumo, como Consum o Abacus, ¿no? Que hace años que han incorporado esta figura de sociedad de trabajo, ¿no? Pues Abacus desde el año 85, ¿no? Hace ya muchos años, ¿no? Otras cooperativas como Rostra Cívico o COP57 que ha sido en los últimos años que lo han ido incorporando, ¿no? Son Conexión, ¿no? Que está haciendo me consta, un trabajo interno sobre este tema, ¿no? Muchas escuelas también que decíamos antes, cooperativas, ¿no? Pues también incorporan los maestros, ¿no? El profesorado, ¿no? Como figura de la sociedad de trabajo, etcétera, ¿no? O sea que hay una variedad también en cooperativas que han ido haciendo esto, ¿eh? Insisto, esto pues es una tendencia que se da en el sector, pero no es la única opción ni tiene por qué ser la mejor, ¿vale? No estoy diciendo esto, ¿eh? Estoy poniendo ejemplos, pero no estoy diciendo que esto sea lo que haya que hacer, ni mucho menos, ¿no? Hay muchas otras cooperativas de consumo que tienen personas contratadas, ¿no? Y funcionan así, ¿no? Y ya está, y bien y estupendamente, ¿no? Pero que sepamos que es una cuestión que se puede desarrollar, ¿no? Y también, pues, algunas de las cooperativas que os ponía, ¿no? Pues veis, ¿no? Cuántas personas consumidoras tienen, ¿no? Cuántas socias de trabajo existen en esa cooperativa y cuántas personas trabajadoras que no son socias, ¿no? Que ya veremos que es algo que también puede coexistir, ¿no? Personas trabajadoras que no son socias y personas que sí que son socias de trabajo, ¿no? Aquí veis algunas cifras y bueno, que veis que hay también diversidad, ¿no? En que conviven, ¿no? Las dos figuras, ¿no? Etcétera, etcétera. Como decía, esto si se quiere plantear, ¿no? Y es una opción plantearlo, ¿no? Pues implica un reto importante para la cooperativa, ¿no? Porque implica cambios. Y los cambios en cualquier grupo humano, empresa, organización, familia, pues siempre es un reto, siempre cuestan, ¿no? Y siempre hay que remar, ¿no? Para impulsar los cambios, ¿no? Nos podemos preguntar, llegados a este punto, vale, ¿y por qué incorporar esta cosa de la socia de trabajo? ¿No? ¿Por qué tiene sentido esto hacerlo, ¿no? En las cooperativas de consumo. Algunas ideas, ¿no? De por qué tiene sentido y por qué tendría sentido en Som Energia, ¿no? En las cooperativas de consumo, que hacemos una compra agregada, ¿no? De compra conjunta, necesitamos normalmente crecer mucho para hacer esa compra agregada, ¿vale? Entonces, la gestión, ¿no? De la complejidad, dado que son dimensiones muy grandes de estas cooperativas, no es mi cooperativa agroecológica de mi pueblo de compramos al payés, que hacía antes el ejemplo, ¿no? Si aquí hablamos de volumen de compra muy grande, ¿no? De cooperativas que crecen mucho, que llegan a una dimensión grande, ¿no? Pues se complejiza mucho la gestión de esa cooperativa. Entonces, bueno, puede tener sentido, ¿no? Que las personas usuarias, las socias usuarias digan, ostras, esto es muy complejo para gestionarlo nosotras solas, ¿no? Como también incorporamos esa figura de socia de trabajo en la dimensión más societaria, ¿no? Como socios, ¿no? Para gestionar esa complejidad, ¿no? Otra idea que pasa mucho es que el vínculo que tenéis las socias de consumo es puntual,
¿no? Yo estoy en una escuela que es una cooperativa de consumo y soy usuario mientras mi hijo o mi hija está ahí de alumno, pero luego me marcho, ¿no? Es un vínculo como puntual, ¿no? Yo consumo Som Energía, pues quizá durante un tiempo, luego, yo qué sé, me vendo la casa o me cambio de alquiler o me pasa algo y quizá dejo de tener un contrato de alquiler de energía. Estoy simplificando, pero entenderme, que el vínculo a veces es como más puntual, más concreto, de una actividad puntual, que es consumir energía, pero no es mi día a día, ¿no? No es como las personas que están trabajando, que su día a día, ¿no? Su trabajo, su ocupación profesional laboral, ¿no? Es estar en la cooperativa, ¿no? Yo participo de una forma quizá más puntual, ¿no? Espero que se me entienda, la idea. Entonces, a veces cuesta también, ¿no? Dada esa naturaleza de consumo más puntual, ¿no? Gestionar, ¿no? Esa complejidad que decíamos, ¿no? Y luego al final, ¿no? Que el equipo técnico que está en una cooperativa de consumo, ¿no? Pues tiene un conocimiento experto, especializado, obviamente, ¿no? Porque tiene una actividad profesional, ¿no? Está en el día a día, ¿no? Y puede tener sentido que tenga ese rango, ¿no? Más societario, ¿no? Para desarrollar la actividad, ¿no? Y aprovechar también el máximo potencial del equipo técnico, ¿no? Ir más allá entre comillas, ¿no? Solamente una relación laboral, ¿no? Si está también dotado de esta situación más de socio, ¿no? De esa relación societaria, ¿no? En Soma Energía, además, ¿no? Todo esto se aterriza, ¿no? En cosas concretas, ¿no? Que estamos en un mercado eléctrico, ¿no? De una complejidad muy grande, ¿no? En la gestión, ¿no? En el entorno, ¿no? En un modelo de negocio, ¿no? Complicado, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? En continua evolución de normativas y es muy importante al final, pues ese papel del equipo técnico, ¿no? En una actividad como la de Soma Energía, ¿no? Entonces tiene sentido hacernos la pregunta de decir, ¿qué relación queremos tener con el equipo técnico, ¿no? ¿Tendría sentido y más potencial que sea socia de trabajo? No, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene el sentido preguntárselo, ¿no? En la práctica, dos diapos rápidas. ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de socia de trabajo en una cooperativa de consumo? Estamos diciendo que la idea sería incorporar, ¿no? A personas trabajadoras como socias, ¿no? Y que sean socias de trabajo. Esto sería una evolución en la gobernanza de la cooperativa de consumo, pero que no cambia su naturaleza. Continuamos siendo una cooperativa de consumo. Pasa que incorporamos la figura y la existencia de socias de trabajo, pero se sigue siendo una cooperativa de consumo, ¿no? Lo que estamos diciendo es de dotar, ¿no? De ese rango más societario, cooperativo, a las personas trabajadoras, ¿no? Que actualmente pues, están contratadas, ¿no? Con un marco laboral, ¿no? Y sería cambiarlo a un marco societario, con sus derechos, sus deberes, su regulación, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Ahí pasaríamos, ¿no? A que la toma de decisiones y la responsabilidad son compartidas a nivel societario, ¿no? Entre las personas socias de trabajo y las personas socias de consumo, ¿no? Y habría que regular, ¿no? Cuál es esa regulación y esa participación no específica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Luego veremos, pues en la asamblea, ¿no? Pues habría, ¿no? Socios de trabajo y habría socios de consumo. Entonces, eso como casa, cómo se regula, ¿no? Pues habría que regular, ¿no? Esa responsabilidad y esa participación, ¿no? De toma de decisiones que pasaría a ser más compartida, ¿no? Porque generamos una nueva figura societaria aparte de la socia de consumo, que es lo que hay actualmente, ¿no? También, ¿no? Tendríamos que pensar, ¿no? Cuál sería la configuración del Consejo Rector, por el mismo fenómeno, ¿no? Hasta ahora, pues, formado por socias de consumo, ¿no? Pero si incorporamos socias de trabajo, tendría sentido ver si hay una configuración más mixta, donde haya personas de trabajo, de consumo, ¿no? Y qué porcentajes o cuáles personas. O sea, habría que plantearse todo esto, que es lo que hacen las cooperativas que incorporan esa figura y lo que recoge la ley, ¿no? Y al final esto, estamos hablando de incorporar también en el centro de la actividad cooperativa no solo el consumo, sino también la actividad del trabajo, porque consideramos que es necesaria para desarrollar la actividad de nuestra cooperativa, ¿no? La principal es el consumo, pero el razonamiento es que el trabajo también es muy imprescindible y por eso lo queríamos incorporar, ¿no? En la dimensión societaria. Ese sería un poco el razonamiento del paso. A la práctica, intentando aterrizar un poco, que no sé si soy muy teórico, estamos hablando, la práctica, ¿cómo se aplica? Pues que las personas asalariadas
con un contrato indefinido en la cooperativa pueden pasar a tener la condición de socia de trabajo. No socia consumidora, socia de trabajo. O sea que su vínculo con la cooperativa es el trabajo que aportan, trabajo profesional, remunerado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que también pueden tener su contrato de consumo, consumir energía en Som Energia, tal, pero lo que estamos hablando es que condición de socia de trabajo, ¿vale? Estamos diciendo que la entrada en una cooperativa como socia de trabajo es de carácter voluntario e individual de cada trabajador. Decide si quiere presentarse, ¿no?, a la candidatura y ser socia de trabajo, y es individual, cada uno es su decisión individual y voluntaria, ¿vale? No es, pues todos los trabajadores están obligados a hacerlo o tal, ¿no? No, es caso a caso, ¿no? Que la aceptación de la persona socia en la cooperativa es del Consejo Rector, ¿no?, bajo unos criterios, etcétera, ¿no?, que habría que establecer. Esto como las socias de consumo y como cualquier otra cooperativa. Muy importante, claro, la sociedad de trabajo deja de tener una relación laboral con la cooperativa, ¿no? Hasta ese momento es trabajadora, se regula por una relación laboral, aquí pasa a tener una relación societaria, ¿vale? Con lo cual, toda la legislación laboral que se aplica de un convenio con los horarios, los permisos, las excedencias, el funcionamiento del trabajo, la organización, esto cambia y pasa a autorregularse por un reglamento de régimen interno que establece la propia cooperativa, ¿vale? Cambia la dinámica, ¿no? Porque ya no seríamos unas personas contratadas asalariadas, sino pasaríamos unas personas socias. Y las personas socias, ¿no?, como sabéis, pues se regulan por los estatutos, por la normativa interna, ¿no? Pues ahí el trabajo de las personas socias de trabajo se regula por la regulación interna de estatutos, reglamento de régimen interno, ¿no?, de cómo regulamos el trabajo, ¿no? Pues desde qué horarios, qué organización funcional, qué las excedencias, todo, ¿no?, las jornadas, etcétera, etcétera, ¿no? Las sociedades de trabajo, igual que las sociedades de consumo, pues tendrían unos derechos y unas obligaciones, ¿no? Y tendrían que hacer también una aportación del capital social para adquirir esa condición de persona socia, ¿vale? Esto sería un poco a la práctica, ¿no?, las cosas importantes a tener en cuenta en ese caso, ¿sí? Podemos preguntarnos ahora, vale, pues qué ventajas y qué inconvenientes tiene plantearse esto, ¿no? ¿Por qué puede tener sentido, ¿no? ¿Qué nos puede aportar o qué, qué inconvenientes o qué retos, ¿no?, puede significar, ¿no?, para hacer todo esto, ¿no?, para hacer estos cambios, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Pues posibles ventajas que puede tener, que le podemos encontrar, ¿eh? Aquí son ideas generales que luego tenemos que ver si esto en el caso de Som Energia pues se ve así, no se ve o se valora como una ventaja o como un inconveniente, ¿no? Pero generalmente cuestiones que aparecen, ¿no? Esta idea de superar un poco esa relación que quieras que no tenemos, ¿no?, patronal asalariado, ¿no?, que es un poco fuerte decirlo así, ¿no?, y no es nuestra filosofía en una cooperativa, evidentemente, ¿no?, pero al final sí, porque en una cooperativa de consumo estamos contratando personas, ¿no? Somos un poco, sois, ¿no?, los cooperativistas, ¿no?, y el Consejo Rector un poco los jefes y contratáis unas personas en un mercado de trabajo para prestar un trabajo, ¿no? Pues cooperativas que dicen, no, yo quiero ir más allá, ¿no? No está con mis valores esto, ¿no? Quiero superar un poco esa relación de asalariados que tenemos, ¿no? Queremos que estén en una relación societaria, ¿no?, cooperativizada, ¿no? Otro argumento a veces que sale, ¿no?, es esa idea bueno, pues sumemos la inteligencia colectiva, ¿no?, pues de miradas, ¿no?, del consumo, del trabajo, ¿no? Somos gente distinta que estamos en la cooperativa, aportando gente consumidora, gente trabajadora, ¿no? Pues vamos a integrar más esa inteligencia colectiva, ¿no?, y trabajar más a la una, ¿no? A veces se ve como una ventaja el hecho de tener los consejos rectores, ¿no? Pues si forman parte socias de consumo y socias de trabajo, pues que sean más amplios y más plurales, ¿no? Con más diversidad de socias, con más tipologías, ¿no? Entonces se puede enriquecer, ¿no?, y aportar también pues conocimientos más técnicos en el sí del consejo rector, ¿no?
también, ¿no? Pues buscar ahí mucha más, bueno, máximo potencial, ¿no? Corresponsabilidad a todos los niveles, ¿no? De las personas que están trabajando, ¿no? También puede ser una motivación, ¿no? Para una persona que está en una cooperativa contratado y que se propone que sea socia de trabajo y con una implicación, una corresponsabilidad, pues que eso sea una motivación también, ¿no? Y un compromiso, una corresponsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pues también, ¿no? Puede ser todo el tema de los valores cooperativos, ¿no? Pues siempre, ¿no? Las cooperativas buscamos, ¿no? Pues la coherencia, ¿no? Nos preguntamos cómo podemos profundizar en nuestros valores, ¿no? Pues sería una forma también quizá de profundizar en los valores cooperativos, ¿no? Esta relación que decíamos al principio más societaria y no tan laboral, ¿no? Es una cuestión, ¿no? Que cooperativas están haciendo, ¿no? Y Som Energia, pues también no deja de tener una referencialidad en el sector cooperativo, ¿no? Pues también que Som Energia haga este paso también genera referencialidad, una innovación en el campo del cooperativismo, ¿no? Etcétera, etcétera. Una cuestión más técnica es que para hacer la aportación de capital, que hemos visto que tenían que hacer también las socias de trabajo, ¿no? Que no tiene que ser el mismo importe que las socias de consumo, ¿vale? Esto podemos comentarlo luego. La ley estatal establece que se puede capitalizar el paro. O sea, que hay una opción que se llama capitalización del paro para yo incorporarme a una cooperativa de consumo, ¿vale? Esto los trabajadores que están trabajando en una cooperativa, para poner la aportación de capital en la cooperativa, pueden usar el instrumento de su paro, ¿vale? Ya veríamos más adelante si queréis. Esto puede ser interesante también porque, sea a través del paro o sea de otras fórmulas, incrementa los fondos propios de la cooperativa, incrementa el capital social de la cooperativa. Son nuevas aportaciones. Pues puede ser que alguien lo vea como una ventaja, ¿no? Nos lleva a capitalizar también con más fondos la cooperativa, ¿no? Y podría ser, ¿no? Pues esto, ¿no? Pues verlo como estamos contribuyendo a la transformación energética y también de las relaciones laborales, ¿no? Innovando, experimentando en ese sentido, ¿no? Son posibles ventajas o puntos interesantes que le podamos ver, ¿no? También puede haber inconvenientes, que oye, que no lo vemos claro, ¿no? Hemos de poner todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Y hay cuestiones que quizá pues generan dudas o las vemos como negativas, ¿no? En las cooperativas de consumo incorporar esa figura. Aquí lo separo, ¿no? Para las personas consumidoras, socias consumidoras, o para las futuras socias de trabajo, ¿no? Que hacer ese cambio, ¿no? Para las dos figuras, pues puede generar dudas o reticencias o de no verlo claro, ¿no? Para las socias de consumo, pues podríamos ver, ¿no? Oye, esto pues me genera quizá una pérdida del poder el poder de decisión, la capacidad de decisión, ¿no? Que teníamos hasta ahora, ¿no? Ostras, ahora estamos planteando que esta decisión se comparte, ¿no? Pues yo quizá no lo veo claro porque hasta ahora, pues oye, éramos una cooperativa de consumo y las socias consumidoras, pues decidíamos, somos los que votábamos en la asamblea, esto, para compartirlo, pues quizá no lo vemos tan claro, ¿no? Quizá hay socios de consumo en las cooperativas de consumo, ¿no? Que ven un riesgo de desvirtuar el modelo de cooperativa de consumo, ¿no? Ostras, quizá estamos perdiendo la esencia, ¿no? Quizá esto, ostras, no estamos pervirtiendo lo que es una cooperativa de consumo, ¿no? Es algo distinto ya, ¿no? Puede ser una reflexión, ¿no? Hay quien lo pueda ver como incrementar la complejidad de la cooperativa, ¿no? Al final, pues ahora, si hay dos tipos de socios, tenemos que ponernos de acuerdo, dos tipologías de socios, y esto es más complicado, ¿no? Podría ser un razonamiento, ¿no? Quizá hay personas que lo ven como, ostras, me inquieta que las socias de trabajo al final pues miren por sus intereses, ¿no? Entre comillas, o lo suyo, ¿no? Que es el trabajo, y al final quizás solo mirarán por la cuestión del trabajo y no tendrán la visión global, que es mirar todo el conjunto, ¿no? Del cooperativismo de consumo, de lo que hacemos en la cooperativa de consumo, ¿no? Pues también, ¿no? Y luego claro, que todo cambio, ¿no? Supone pues más faena, más gestión, ¿no? Más trabajo, ¿no? Y hay cooperativas que dicen, oye, ya tenemos mucho trabajo, ya tenemos suficiente trabajo, no nos liemos, ¿no? Y seamos más prácticos, ¿no? Pues son cosas que podrían aparecer, ¿no? Desde la visión de sociedad de consumo. Desde la posible socia de trabajo, ¿no? Esas personas que decimos que son trabajadoras y que se les plantea, ¿no? El poder ser socia de trabajo, pues qué inquietudes, ¿no? Pueden tener.
ostras, lo que decíamos antes, ¿no? Antes nos regulábamos como trabajadora, yo me regulo, ¿no? Por una normativa laboral, que es mi convenio, ¿no? Y ahora esto pasará a una regulación que hacemos desde la propia cooperativa. Esto me genera quizá incertidumbre, ¿no? Y cómo cambiará, no cambiará. Ahora tenemos que regularlo, ¿no? Ese cambio, ¿no? Más desde el punto de vista laboral o de condiciones, lo que sea, ¿no? Claro, más obligaciones derivadas de la relación societaria, ¿no? Pues desde ir a la asamblea, ser candidato a consejo rector, ¿no? Como más reuniones, ¿no? Desde la dimensión societaria, ostras, yo ya estoy muy implicado en el trabajo y hago mis horas y más, y ahora más, ¿no? Pues la parte societaria, ¿no? Se incorpora aquí, ¿no? Pues también podría ser una inquietud, ¿no? Hay una cuestión técnica y es que en las cooperativas que incorporan socios de trabajo, estos socios de trabajo no tienen derecho a lo que se llama el Fondo de Garantía Salarial, que es el FOGASA. Esto es un fondo que se establece con las cotizaciones laborales, que en el caso de quiebra de la cooperativa, pues este fondo lo que hace es garantizar salarios que puedan quedar impagados cuando hay la quiebra de la cooperativa o de una empresa en general, ¿vale? Ahí es una cuestión que los socios de trabajo de las cooperativas no podrían acceder a esa cotización social, ¿no? Sería la única, ¿no? Entonces, bueno, pues ostras, tampoco va a cerrar Soma Energía, ni mucho menos, ¿no? Ni muchas cooperativas de consumo, pero bueno, puede haber también esa inquietud, ¿no? También incremento del trabajo, desde el equipo de gestión laboral, ¿no? Que hay unas compañeras aquí, ¿no? Claro, les va a tocar más faena si hubiera el cambio, ¿no? Porque hay que gestionar todo ese cambio dentro del equipo técnico, en gestión de personas, de personal, ¿no? Todo eso, pues también podría ser una inquietud, ¿no? Y luego, pues el hecho de, ostras, yo soy trabajadora y ahora tengo que hacer una aportación de capital a la cooperativa, ¿no? Pues puede ser también una inquietud, ¿no? Bueno, pues hay que valorar, pros y contras y irlo trabajando y hacer proceso, ¿no? Como se decía antes. ¿Sí? Muy bien, vemos algunas diapositivas más. Espero no estar aburriendo. Luego ya hacemos un poco más de debate y micro abierto, pero sí que me gustaría avanzar un poquito. En el caso de existir esa figura de socio de trabajo en la cooperativa, pues claro, hay que establecer un poco los derechos y las obligaciones de esa nueva figura. Igual que las socios de consumo tienen, pues también tendrían unos derechos y obligaciones, ¿no? Generalmente lo más habitual es lo que os presento aquí, ¿no? Evidentemente, ¿qué derechos tendrían las socias de trabajo? Pues tener garantizado, ¿no? El puesto de trabajo, ¿no? Prestar su trabajo, ¿no? Y recibir una remuneración por el trabajo profesional, ¿no? Que se está desarrollando en la cooperativa, ¿no? Tener derecho, ¿no? A participar en voto, ¿no? Y participación en las asambleas, ¿no? O en otros órganos de gobierno convocados, ¿no? Igual que las socias de consumo, ¿no? También derecho a escoger y a ser escogidos para los cargos de consejo rector, ¿no? También tendrían esos derechos, ¿no? Igual que las sociedades de consumo. Y también todo el tema de los derechos de información, ¿no? Que también explicamos en las formaciones que hacemos, que es importante, ¿no? Tener acceso a la información, la transparencia, ¿no? Pues también igualmente correspondría a estas figuras, ¿no? Y también, como todos, ¿no? Tendrían unas obligaciones, ¿no? Unos deberes, ¿no? Derechos y deberes. Las obligaciones sería, evidentemente, prestar su trabajo, ¿no? En las condiciones que se establezca dentro de la cooperativa, ¿no? Aceptando las reglas del juego que se plantean, ¿no? Pues prestar el trabajo, evidentemente hacerlo bien, ¿no? Y bajo un poco la regulación que establezca la propia cooperativa, ¿no? Cumplir los compromisos económicos. Si se establece que hay una aportación de capital, pues es impepinable que el socio de trabajo la tenga que hacer, ¿no? Que luego se puede hacer, ¿no? Pues fraccionar los pagos, buscar las fórmulas, etcétera, pero como cualquier socio, ¿no? También hay ¿no? Un poco la responsabilidad, ¿no? De asistir a las asambleas, ¿no? Y a las reuniones que están convocados como todos los socios, ¿no? También todas las obligaciones que puedan establecerse, ¿no? En los estatutos, reglamentos, acuerdos, ¿no? Que aplica para cualquier socio, ¿no? Pues también tendría evidentemente que ser para los socios de trabajo, ¿no? Y también, evidentemente, no actuar, como decimos, ¿no? Que esto lo ponemos también en las formaciones, ¿no? Que los socios cooperativistas, ¿no? De consumo de cualquier socio, no podemos actuar como para la competencia, ¿no? Debemos también ser precavidos, ¿no? Con la información, ¿no? Que tenemos acceso, ¿no? Garantizamos el derecho de información arriba, pero velamos
que se tenga pues cuidado con la información que se maneja, ¿no? Que no la vayamos con un altavoz poniendo por ahí, ¿no? Que quizá esto causa un perjuicio para nuestra cooperativa, ¿no? Pues también garantizar un poco esas obligaciones, ¿no? Esa sería un poco la idea, ¿vale? Y ahí lo importante para ir terminando quizás, y así no me alargo, lo importante para tener en cuenta, ¿no? A nivel concreto de cambios que puede suponer para una cooperativa de consumo es esa regulación, ¿no? De los derechos y deberes políticos y económicos que hay, ¿vale? Esto que estamos diciendo a la práctica, que un poco la ley de cooperativas nos dice que los estatutos tienen que establecer, en caso que haya socios de trabajo, ¿no? Cuáles son lo que dice los módulos de equivalencia, que es una palabrota, para asegurar la participación equilibrada y equitativa en las obligaciones y en los derechos y en los derechos políticos y sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que regular cómo las personas socias de trabajo participan en una cooperativa de consumo, ¿no? Porque incorporamos esta figura, ¿no? ¿Cómo participan en la asamblea? Claro, hasta ahora teníamos una asamblea formada por socias de consumo, pero incorporamos socias de trabajo, quiere decir que hemos de regular, ¿no? Como qué porcentajes nos dice la ley, ¿no? Establecemos entre el peso de los votos de las socias de consumo y las socias de trabajo, ¿vale? Entonces tenemos que establecer una regulación, ¿no? Una ponderación del voto que se llama, ¿no? En cómo distribuimos un poco los porcentajes de peso en las votaciones, ¿no? y en la participación, ¿no? Porque, claro, pasamos a tener dos figuras, entonces hay que ver un poco cómo se distribuye ahí el juego, ¿no? Muchas cooperativas, evidentemente, como la participación tiene que ser equilibrada, equitativa, eso quiere decir que el peso mayoritario sumamente ha de estar en las cooperativas, en los socios de consumo, ¿no? Pero hay que también dar un porcentaje a los socios de trabajo. Pues un 70-30, un 20-80, un 60-40, o sea, ahí cada cooperativa lo hace a su manera, ¿no? Pero primordialmente, evidentemente, la mayoría tiene que estar ampliamente en las socias de consumo, ¿vale? Y luego lo mismo en la composición del Consejo Rector, que es el órgano de gobierno. Para dar representación a las dos tipologías de personas socias, pues tenemos que ver pues, cuántas personas de socias de trabajo, cuántas personas de socias de consumo y ahí establecer, ¿no? Pues oye, si son 10 personas en el Consejo Rector, pues 7 de consumo y 3 de trabajo. Y esto lo establecemos así, ¿no? Y cómo es el proceso de elección de candidatos, ¿no? Que hasta ahora tenemos regulado los de consumo, pero hay que ver cómo regulamos también las candidaturas, ¿no? de socias de trabajo, ¿no? Pues todo esto es lo que tiene que regular una cooperativa, ¿vale? También importante en los derechos y deberes económicos, todo el tema de la regulación del trabajo. Decíamos, hasta ahora, si solo hay trabajadores, pues marca el convenio de aplicación, pero cuando se da el paso a socia de trabajo es autorregulación de la propia cooperativa. Hay que desarrollar un poco toda la normativa, ¿no? de regulación del trabajo, que la mayoría de cooperativas de consumo se basan en los propios convenios y hacen alguna adaptación de cuestiones concretas para ser más, para reflejar más las características, ¿no? de la especificidad de esa cooperativa. Pero al final la idea es partir de los convenios, ¿no? y adaptarlos a la realidad concreta de esa cooperativa, ¿no? Y establecer cuál es la aportación de capital de las socias de trabajo, que puede ser distinta, como decíamos, a las socias de consumo. La ley no nos dice que tenga que ser lo mismo, ¿no? Entonces, podemos hacer el debate en la cooperativa de que sea distinta, ¿no? Y que tiene sentido, que no tiene sentido, etcétera, etcétera, ¿vale? Estas serían las cuestiones ya más concretas que hay que regular o que habría que plantearse, ¿eh? Las más destacadas. Y yo, si os parece, para no alargarme más, hacemos hasta aquí, dejo de compartir. Y nada, espero que se haya entendido y que haya sido interesante. Y si queréis ahora, Ana, Nuria, también podemos hacer un poco de preguntas, debate, sensaciones. Exacte. Moltes gràcies, Jordi, per cobrir Muchas tantes... gracias, Jordi, por cubrir tantas cosas en tan poco tiempo. Si os parece, vamos levantando la mano y vamos a escuchar las preguntas. Preguntes i, com deia en Jordi, també reflexions o reaccions. Bueno, preguntas, comentarios, lo que sea. Veig en Jaume Josa per aquí que té la mà aixecada. Jaume Josa tiene la mano levantada cuando quiera.
Hola, buenas tardes. Yo felicitarles en primer lugar a todos. Yo me he incorporado un poco más tarde, faltaban 2 minutos para las 5, pero bueno, me ha parecido súper interesante y muy completo. He aprendido muchísimas cosas, como la relación patronal-trabajador, que no me la había planteado nunca, ¿no? Y evidentemente llevamos tiempo hablando del tema y he aprendido muchas cosas, así que muchísimas gracias. Y luego también un par de cosas que quizás se puedan mejorar en las ventajas, por ejemplo, no se han mencionado, hay ventajas para la cooperativa y otras para la sociedad de trabajo, a lo mejor todo mezclado quizás se podría separar, y en los inconvenientes la única cosa que faltaba como consejo rector, creo que deberíamos incluirlo, es el tipo de problema que pudiera tener una persona del equipo trabajador hoy que no quiera ser socia de trabajo, ¿no? ¿Hasta qué punto puede quedar discriminado? Bueno, no es la palabra, ya lo sé, pero desenganchada de alguna forma del resto del equipo, ¿no? Y provocar algún tipo de una relación o una tensión innecesaria, no sé cómo decirlo. Gracias. Hacemos un par o tres de rondas y luego quizá podemos responder. No sé si hay alguien más. El Sebastià Ribas. Sí, una pregunta. ¿Las socias trabajadoras? Sí, las socias trabajadoras, ¿en qué modalidad estarían? ¿En régimen general o en régimen de autónomos? Y una altra pregunta. Y otra pregunta. El Consell Rector, El Consejo sí, Rector pot ser la persona ahora que puede sigui estar cualquier persona, consumidora, trabajadora o no. Y con este nuevo planteamiento, la persona que es trabajadora pero no es socia no tendría opción de estar en el Consejo Rector, lo que yo entiendo. Perfecta. Mira, voy respondiendo estas dos, pues si no se me van a olvidar. Siempre me pasa esto. Jaume, gracias por tu aportación, por tus palabras. Y tú apuntas un tema muy importante, ¿no? Que es decir, oye, si esto avanza, ¿no? En el caso de Somenergia o en otras cooperativas, ¿no? Claro, ¿qué pasa, ¿no? Si no todas las personas que están en el equipo técnico se hacen socias, ¿no? O quizás son muchas o son pocas, ¿no? Se crea, como yo hablo a veces, de dos autopistas, ¿no? Una que es la de las socias trabajadoras y una de las trabajadoras asalariadas, ¿no? Entonces, hombre, aquí no se puede anticipar, ¿no? Pero sí que lo ideal es que de forma mayoritaria a las personas asalariadas se hagan socias de consumo, sea esta opción. No hablo en Somenergia, hablo en las cooperativas en general, ¿no? Porque si no, ostras, quizás sí, ¿no? Se pueden crear como dos velocidades o dos situaciones, ¿no? Que a la larga pueda ser raro. No tiene por qué, pero yo siempre recomiendo que lo interesante es hacerlo de una forma que sea atractivo para cualquier persona que trabaje, porque si queremos, ¿no? Cooperativizar el trabajo, poner el aspecto en los puntos fuertes, ¿no? Sin negar los puntos débiles, pero si lo hacemos es para poner el foco en los puntos fuertes, pues creemos que tiene que ser para todo el equipo técnico, ¿no? Y al final que sea como una opción mayoritaria, que siempre puede haber gente que no le encaje, que situaciones personales que no lo vea, ¿no? Pero que no sea una opción minoritaria esta de ser sociedad de trabajo dentro del equipo técnico. Porque si no, hombre, si es minoritaria, pues sí que puede ser un poco extraño, ¿no? De cómo se gestiona, ¿no? Porque con lo que decía Sebastián, ¿no? Y empalmo, claro, las trabajadoras asalariadas, no socias, ¿no? No estarían en el Consejo Rector, porque es para las socias de trabajo, igual que para las socias de consumo. Entonces, no es que haya una representación ¿no? laboral, no, es que cambiamos un poco la dinámica para que los trabajadores sean socias de trabajo, porque le encontramos un sentido, entonces tienen esa representación en el Consejo Rector y participan, porque son socias, ¿no? Entonces, las trabajadoras no socias no tiene sentido que participen en el Consejo Rector, con voto, como formal, ¿no? Ser miembros, ¿no? Entonces, claro, si la opción es minoritaria, pues puede ser un poco extraño, ¿no? Tenemos muchos trabajadores contratados y pocos son socias de trabajo en la cooperativa, entonces van al Consejo Rector, ¿no? Entonces, bueno, sí que evitar eso, ¿no? Podría ser interesante, ¿no? Y respondiendo, Jordi, Sebastián... perdona sí, un moment, sisplau. es que has dicho que al principio has dicho sería interesante que fueran socias de consumo
puntualizamos que querías decir socios de trabajo para que no haya Sí. confusiones. Sí. Disculpad, socios de trabajo. Sí, sí, sí. Disculpad. A veces cuando pues, ya va la moto me confundo. Lo de socios de consumo sería opcional en su casa que se lo hablara cada uno. Pero sí, socios de trabajo. Gracias, Nuria. Y con Sebastián, pues sí, la idea estuvieran cotizando en el régimen general, sí, sí, sí. Y lo que es importante, ¿no? Que no perdieran, evidentemente, cotizaciones, prestaciones, ¿no? Que no supusiera un cambio, ¿no? Ostras, que ahora por hacerme socia de trabajo pierdo antigüedad, pierdo no sé qué. No, no, no. Que sería mantener, ¿no? Pero sí que ser consciente que la cooperativa tiene que hacer su convenio interno para entender, ¿no? Su convenio laboral interno, ¿no? Y que eso, pues también, bueno, tenemos que ver pros y contras, ¿no? Ostras, pues quizá algo negativo, ostras, hacer esto implica cambio, implica una movida, ¿no? Trabajo, pero también lado positivo, balanza, pues oye, nos hacemos una cuestión, ¿no? Adaptada a nuestra realidad, ¿no? Que pueda ser interesante, tal, tal, ¿no? Seguimos, que hay Kim y Jesús por aquí. Sí, lo mío es más bien una pregunta. Yo no sé si en esta sesión está previsto descender al terreno de la propuesta concreta a formular a la Asamblea y la propuesta concreta de tantos por ciento de representación por grupos en la Asamblea, en el Consejo Rector o de la propuesta de importe o a pagar, a aportar en el caso de las socias de consumo. No sé si está previsto o no descender a este nivel. Puc respondre jo, si vols, Jordi? Respondo yo, Jordi, si te parece. Kim, Hola, Kim, sabes, sí. conoces bien la propuesta, has estado en la comisión mixta, muchas gracias. Aprovechamos para agradecer de nuevo a las personas que habéis pues, puesto vuestro tiempo y energía. No, la intención no es compartirla hoy. Hemos visto también en este viaje, uno de los aprendizajes que hemos hecho es que necesitamos entender bien la figura, ¿no? De dónde sale, qué aporta, cuáles son los retos, quién ha caminado por aquí antes de descender a los porcentajes, porque si no nos cuesta bastante como estar todos ¿no? en la misma pantalla. Entonces, la intención no es hacerlo hoy, ¿no? Jesús. Sí, yo estaba interesado en si podías contar un poco más las experiencias que han tenido, las malas y las buenas, que han tenido otras cooperativas al introducir este tipo de socios trabajadores. ¿Cuáles han sido las dificultades? ¿Cuáles han sido las ventajas, los aprendizajes que han tenido ellos? O bueno, a lo mejor apuntar a un artículo que podamos leer donde a lo mejor se describan este tipo de experiencias. Vale, la verdad es que hasta donde yo conozco hay poco escrito, que sería un reto del cooperativismo, ¿no? Escribir más sobre estos temas. Por mi experiencia, así improvisando, de conocer algunas, claro, aquí las dificultades, ¿no? Aterrizar un poco lo que decía antes, ¿eh? ¿Cuáles son las dificultades? Pues, ostras, ¿cómo establecer un poco estos mecanismos de ponderación, ¿no? Porque al final, es verdad, al final el socio de consumo tiene que compartir ahora, ¿no? Su derecho de voto, ¿no? Su representación en el Consejo Rector, ¿no? Con un socio de trabajo que hasta ahora no existía. Entonces, ese cambio cuesta, ¿no? Porque, oye, ¿por qué ahora tenemos que hacer esto, ¿no? Si somos una cooperativa de consumo, ¿qué pasa, no? Entonces, bueno, pues compartir un poco ese poder, si quieres llamarlo así, es de lo más difícil, ¿no? También cuesta que las personas trabajadoras quieran ser socias muchas veces. No lo sé en caso de Soma Energía ni me meto, no lo he preguntado. Pero esto pasa porque, oye, yo soy asalariado, estoy bien, me habéis contratado así hace años y ahora, ¿para qué? ¿No? Vamos a cambiar. ¿No? Entonces, claro, las inercias son grandes, ¿no? Entonces, compartir más eso, ¿no? Sobre todo este tipo de cambios son los que más cuestan, ¿no? Obviamente, ¿no?
Hay gente que dice, ostras, esto pues quizá es lo que decíamos, ¿no? Traicionar un poco la esencia de lo que somos, ¿no? De lo que nacimos, ¿no? Pues somos a cooperativa de consumo con socios de consumo y ahora, ¿no? Pues ese cambio cuesta, ¿no? Al final es un tema más conceptual de valores que no temas como muy técnicos o normativos o concretos, ¿no? Que la solución se encuentra, ¿no? Pero yo diría esto, que las personas trabajadoras hagan el paso, ¿no? Que aclararse un poco en los porcentajes y repartir un poco el poder de una forma equilibrada, que todo el mundo se sienta bien, ¿no? Esto es lo que acaba costando más, ¿no? Ahí hace falta mano derecha. José Luis. No. El volumen, no sé si puedes hacer un tema de volumen. Seguir y arreglo. Ahora ha mejorado, ¿eh? Ahora has mejorado mucho. Ahora te oímos, ahora te oímos. Ah, vale. A ver, la pregunta es, uno de los riesgos es en la decisión de poner los porcentajes, es una sobrerepresentatividad de alguno de los grupos, ¿no? Entonces, si hubiera pocos empleados que decidieran pasarse a socios de trabajo y les diéramos un porcentaje fijo del 70%, lo que fuera, pero solo uno o dos se hacen socios, resulta que esos uno o dos tienen el 30% de las decisiones de la asamblea, ¿no? Entonces, la pregunta concreta es, ¿existe la posibilidad de poner una cuota variable en función del número de empleados o un límite debajo del cual no sucediera esa sobrerepresentatividad que tendrían los empleados? Y la segunda pregunta es, estando de acuerdo en la importancia que tiene la participación de los empleados y de la gente que trabaja en la cooperativa dentro de los órganos de decisión, se ha evaluado el modelo que tienen en Alemania de participación de los sindicatos dentro del consejo rector con un porcentaje en el cual todos los empleados participan independientemente de ser una aportación de capital o sin ser socios. Simplemente por ser empleados tienen decisiones en el consejo. ¿Vale? Esas son las dos preguntas. Vale, pues no, muy interesantes. Gracias, José Luis. A ver, aquí establecer no de todas, ¿no? Un 30-70, ¿no? Para poner el ejemplo, ¿no? Hacerlo variable en función del nombre de socios de trabajo que se incorporan, yo no lo he visto, ¿vale? No sé si ley en mano se podría, tengo mis dudas porque esto hay que ponerlo en los estatutos y hay que poner, ¿no? Pues qué porcentajes, ¿no? Pues 70, 30, 20, 80, ¿no? Entonces yo creo que hacerlo variable es muy difícil recogerlo en los estatutos, ¿vale? Que podría ser una buena opción, ¿eh? O una opción interesante, oye, para esta sobrerepresentatividad. Lo que se puede hacer es, bueno, empezar por un porcentaje más modesto y si la cosa sube mucho de socios de trabajo, pues modificar los estatutos y cambiar el porcentaje, ¿no? Esto sí que lo he visto hacer, ¿no? Pero hacerlo así variable en función de cuántos, esto yo lo veo difícil a la práctica de aplicarlo. También es verdad que mayoritariamente se hacen representaciones, no sé si pequeñas, pero de un 5, de un 10, de un 15, de un 20, ¿no? Para no sobrerepresentar tampoco la figura de sociedad de trabajo, ¿vale? Un 70-30 no lo he visto mucho yo, por ejemplo, no lo he visto, ahora no recuerdo ningún caso, ¿no? Para lo que dices tú de no sobrerepresentar, ¿vale? Y luego la otra pregunta, no sé si en el caso de Som Energia se ha valorado, quizá Ana o Nuria o alguien del Consejo Rector lo sabéis, yo para enmarcar un poco, ¿no? Lo que dice José Luis, ¿no? Es decir, ostras, quizá otra fórmula para no hacer esta cuestión de sociedades de trabajo y tener representación de las personas trabajadoras en el Consejo Rector es ese modelo alemán, ¿no? De la cogestión que se llama, ¿no? Que los sindicatos tengan representación, ¿no? En los órganos de gobierno, ¿no? Podría ser otra modalidad, sería otra cosa distinta, sería otra historia, ¿no? Pero sería otra modalidad.
Claro, aquí, hasta donde yo sé, no hay sindicatos en Soma Energía, porque también queremos ir más allá de este tipo de relación patronal-sindical, ¿no? Pero bueno, podría ser una representación de trabajadores sin ser socias. Bueno, no sé si ha explorado, tampoco lo he visto mucho, en el cooperativismo, porque hay herramientas propias del cooperativismo, que es la sociedad de trabajo. Yo creo que se tiende más en esa, ¿no? Porque es la específica herramienta. Pero tiene sentido, lo que planteas, José Luis. Ujú. Tenemos a Jesús también. Jesús, creo que era antes que había preguntado. Ah, vale, pues tienen la mano levantada. Yo ya estoy. Sí, sí, disculpad, que me he quedado con la mano levantada. También comentarios, si a alguien le surgen, quizá gente que le viene más de nuevo, ¿no? Que puede ser interesante, impressiones o que no Sí, sean. aprofito l'espai. Jordi, et puc animar a... Sí, Jordi, aprovecho. Puedes hablar en catalán si quieres porque hay interpretación simultánea. Por lo tanto, todo el mundo tiene la opción de escuchar cualquiera de las 4 lenguas, así que lo que prefieras. Gracias, Ana. Estos malabarismos técnicos que hacéis en Soma Energía son maravillosos y yo voy aquí. Muy bien, perfecto. Gracias por la puntualización. Xavier Bonet. Xavier Bonet, ¿no te oímos? Sí, gracias. Muy bien. Una consulta puntual, una duda que tengo. Desde el punto de vista de la cotización de la seguridad social y pensando en la jubilación de esas personas, ¿hay algún impacto? Si una persona que ahora es trabajadora y decide dar el paso, ¿no? Y ser socia trabajadora en este sentido, ¿qué pasaría? No habría cambios. A efectos de cotización se mantiene todo, se mantiene lo mismo. Esto no supone ningún cambio, ¿no? Y esto es una garantía, además, claro, en Soma Energía o en donde sea, de mantenerlo porque no hay que hacer ningún cambio. El cambio sería la normativa laboral, las jornadas, las vacaciones, los permisos, todo lo que regula un poco el convenio. Es allí donde al pasar a una relación social, la ley de cooperativas nos dice usted es socio o socia, por lo tanto no tiene una relación laboral, aunque cotice en la seguridad social, de derechos, deberes y obligaciones, ¿no? Toda la parte de la normativa laboral, la organización del trabajo, esto lo tiene con la cooperativa y la cooperativa es quien debe regularlo. La cooperativa debe hacer ese reglamento interno para regular ese trabajo. Puede parecer un poco difícil de entender, pero es a nivel de cotización y de seguridad social se mantiene, pero a nivel de normativa, de convenio laboral, es lo que hay que cambiar y regular la cooperativa, sin tener que inventar nada, porque se puede utilizar lo que hay en el convenio y hacer lo mismo exactamente, ¿no? Esto lo decide la propia cooperativa. Sí, para aportar podéis mirar la ley de cooperativas y el artículo 132, creo, si no me equivoco. Hay algunas especificidades que no se pueden regular internamente, como por ejemplo, tienes que mantener el derecho a excedencia y por ser cooperativa de consumo, todas las personas que optan a ser socias de trabajo tienen que estar en el régimen general, sí o sí. ¿Vale? Las de régimen asociado sí que pueden decidir si ser autónomos o no, pero en nuestro caso no. Tiene que ser de régimen general, que ya lo ha dicho antes Jordi, pero lo recuerdo. Hay leyes orgánicas de igualdad, de derechos, de todo el tema de trabajos penosos, de seguridad en el trabajo, todo esto son leyes orgánicas que van más allá del convenio, todo esto tiene que mantener, ¿no? Es más la organización propia del trabajo. Más cosas. Quizá hay alguien que estaba, hablo, no hablo, lo digo, no lo digo, va a animarse, lo que ayuda mucho cuando alguien habla para otros, ayuda mucho. Encara que semblin dubtes que puguin ser senzills o que creieu que no Aunque són... parezca que son dudas sencillas o obviedades, adelante, para eso estamos aquí.
O també això, compartir impressions O también compartir impresiones, o qué os parece esta idea, esta posibilidad, els pros, els contres. qué os parecen pros, contras. Jaume se anima. Bueno, repito, pero bueno, como todo el mundo está callado, bueno, me ha agradado y me ha chocado un poco la propuesta de José Luis, que nos ha hablado de las cooperativas alemanas que tienen a los sindicatos representando al equipo trabajador. Que yo sepa, no se ha valorado. Que yo sepa, creo que no se ha valorado y me preocuparía a la larga, viendo la parte negativa, porque también tendrá una positiva, si hay un representante sindical en el Consejo Rector, ¿a qué intereses representa? ¿Los del sindicato o los del equipo técnico? ¿Me explico? Quizás es mejor que sea el equipo técnico y no a través de un mediador sindical, ¿no? Que quizás no podemos saber qué intereses realmente está representando, ¿no? Es lo que me da el pálpito en este momento, ¿no? Por decir algo. I algú comenta pel xat que a Alemanya no és amb les cooperatives això que es Bueno, fa, sinó... en Alemania se hace con cualquier tipo de empresa. Alguien nos lo comenta en el chat. Es una política empresarial, por entendernos. Sí, és allò que pot ser interessant, però clar, la cooperativa... Claro, que... puede ser interesante, pero la idea no son cosas que quizás no sabemos que pueden cuadrar, ¿no? Sindicat, patronal. Mira, l'Àlex i el Paco. Alex y Paco. Sí, puc afegir. Jo crec que Sí, a mi sindicat també com més la paraula sindicato me vendría más la idea de confrontación de los trabajadores por luchar por unos derechos, ¿no? Así que no sé si acaba de cuadrar y el cooperativismo crea esta figura para establecer otro tipo de relación, ¿no? No sé si quieres decir algo más, Jordi, al respecto. Sí, bueno, claro, el cooperativismo supera esta relación, ¿no? Antes yo decía patronal asalariado, ¿no? Que es la relación laboral capitalista. Y evidentemente Som Energia y las cooperativas no se trata de eso, pero a la práctica estamos contratando trabajadores. La idea de la cooperativa, por lo tanto, es dar un paso más allá, ¿no? No en esa lógica de somos una empresa trabajada y estamos contratando a los trabajadores, hay un sindicato y vamos a ver con esta lógica patronal trabajo, ¿no? Intentar funcionar con otra lógica, ¿no? Pues esta es la idea de Som Energia y de las cooperativas, ¿no? De personas trabajadoras, ¿no? Desde sus inicios, intentando superar estas lógicas con el cooperativismo en la mano, ¿no? Y más que hablar de esta representación sindical, que sería dar un paso hacia atrás. No critico así los sindicatos, pero intentamos dar un paso más hacia adelante con una relación más societaria o de copropiedad, para entendernos, ¿no? Es otra historia completamente diferente, más evolucionada. También sería interesante saber que en principio había trabajadoras en Som Energia y por lo tanto la evolución ha sido esta, ¿no? De socias de consumo con esta idea de que no había trabajadores, no podía haber socias de trabajo, por lo tanto es interesante saber cómo ha ido surgiendo toda esta idea que al final somos 139 personas, el equipo técnico ya es considerable y cómo ha ido desplegándose todo, ¿no? Ha sido muy rápido. Esta idea del inicio de que la gobernanza está viva, ¿no? Y los momentos de la cooperativa van evolucionando y nos podemos ir planteando cosas diferentes a nivel de gobernanza, ¿no? Cuando es una cooperativa pequeña, al principio, pues no hay equipo técnico, todo es voluntariado y, claro, no tiene tanto sentido, ¿no? Pero Som Energia ha crecido muy rápido y en un sector, además, muy interesante. Claro, a ver más personas es también difícil desplegar diferentes figuras. Al final es un tema que se tiene que considerar bien y ver cómo se despliega. Perdonad que me estoy enrollando. Alex. Bueno, simplemente para aportar un modelo más, el de los
vecindarios de Francia con una cooperativa que se llama Sociedad Cooperativa de Interés Colectivo, así se llama, y es una cooperativa multi-stakeholder o multipartido, ¿no? En el que no solo hay trabajadoras y consumidoras, sino que también hay administraciones públicas y otros perfiles, ¿no? Las partes interesadas, ¿no? Organizaciones o personas que pueden estar interesadas en participar en una cooperativa. Es un modelo que se introdujo hace un par de décadas, hace unos 20 años. Yo lo he ido siguiendo y en el COP, que es nuestra amiga francesa, tiene esta figura, ¿no? Y por lo tanto facilita la entrada de administraciones públicas para que puedan colaborar y trabajar de forma conjunta con el mismo objetivo, ¿no? Hay algunos sectores como la movilidad, en la vivienda, en el sector inmobiliario, en la alimentación. Hay muchas cooperativas que tienen esta idea, surgen ya de esta idea integral, ¿no? Creo que la legislación de aquí utiliza este término de integral. Muy interesante, sí, estamos hablando en concreto de la sociedad de trabajo, pero claro, tú nos hablas de una diversidad de socias, ¿no? La administración o personas jurídicas como socias de la cooperativa, ¿no? Esta diversidad de tipologías en cooperativas existen y es una de las riquezas de la cooperativa, ¿no? La cooperativa no es de nadie, sino que es de la comunidad y cuanta más gente haya mejor y puede tener un sentido en diferentes tipologías de socias diferentes y esto es muy rico y puede ser una vía interesante del cooperativismo, claro. Super, tenim 13 minuts, Paco. Nos endavant. quedan 13 minutos, Paco, cuando quieras. Sí, ha sido una sesión súper interesante, gracias. Tengo una duda muy pequeñita. ¿La ley de cooperativas permitiría que no hubiera esta ponderación de los votos para no tener que ajustar el número para que salga bien la primera asamblea y quizás a la segunda corregirlo? O sea, mantener una persona un voto, pero cuando hablamos del Consejo Rector, hablamos de 7 más 2 o 6 más 4 o 10 más 2, lo que sea. ¿Esto se podría llegar a hacer o es legalmente una trampa? Y tendríamos que intentar encontrar ese número, ¿no? Esa cifra. Así, pensando con la ley, pensando en la ley, creo que sí, que se tiene que establecer ese número, esa cifra. Es importante hacer un debate previo y determinarlo cuando lo tengamos claro, porque sí que creo que se tiene que establecer, porque si no se pueden dar representaciones raras, ¿no? Y creo que la ley para garantizar derechos nos dice eso, ¿no? Hay que establecer un porcentaje. Entendemos que este es uno de los temas, pues no sé, como más delicado, ¿no? ¿Qué porcentaje nos va a hacer sentirnos cómodos, ¿no? Esto puede ser lo más difícil, ¿no? Lo más complicado. També, aixeca la mà. Dani, levanta la mano. ¿Sí? ¿Se me oye? Una pregunta sobre el tema de la relación entre personas trabajadoras y personas socias de trabajo, ¿no? ¿El reglamento de régimen interno puede recoger esta relación y puede especificar esto a través de las socias de trabajo, en el Consejo Rector? ¿Este marco es el régimen interno o tiene que estar fuera, ¿no? Porque, como decías, el régimen interno es más laboral y no sé si todo el tema organizativo también se puede introducir en este reglamento, puede recogerlo o no, o haría falta recogerlo en otro documento. No sé si me has entendido la pregunta. Sí, sí. Bueno, muy buena pregunta, de hecho. El reglamento de régimen interno recoge la parte laboral, pero no solo eso, también la organización. O sea, que estaría en el mismo documento, un reglamento de régimen interno con la organización, la parte laboral, etcétera, todo. Bueno, porque entiendo que vamos a votar la implementación, pero también el reglamento, el que debería definir bien cuál es la relación existente y la representatividad que puede tener un trabajador, ¿no?
El sindicato puede ser las socias trabajadoras que representen el conjunto de trabajadoras de la cooperativa también, ¿no? Son fórmulas que a lo mejor podríamos introducir en el reglamento interno. Lo que pasa es que establecer este tema de la ponderación de voto en las asambleas o la configuración del Consejo Rector, hay que establecer los estatutos, que es donde se regula todo esto. Luego, la letra pequeña lo puedes poner en el reglamento, ¿no? Pero en los estatutos tienes que decirlo, ¿no? De los 10 miembros del Consejo Rector, 3 socios de trabajo y 7 de consumo. Esto hay que ponerlo en los estatutos, ¿no? No, más la relación entre socio de trabajo y trabajador. Me refería más a eso. Vale. Sí que se podría poner. En el trabajo que hemos hecho con la comisión mixta, hemos conocido otras cooperativas que han pasado por esto, por ejemplo, COP57 en todo el Estado español, y lo que han hecho es asimilar condiciones laborales iguales entre socias de trabajo y trabajadoras asalariadas. Lo han hecho de esta forma, ¿no? Entonces no hay diferencia. Sí que, como dice Jordi, la intención es que los estatutos, pues aquel mínimo jurídicamente hablando, para no modificarlos, y luego el reglamento de régimen interno, todo el resto, ¿no? Que también tiene que ir en la asamblea, pero que es más fácil de modificar porque no tiene que pasar por tantas fases, ¿no? Es así como lo han resuelto en COP57. No sé si ayuda. Ángel también tiene la mano levantada. Un momentito antes de que me olvide. Estamos hablando del tema de los sindicatos, ¿no? Estamos hablando de representación de trabajadores y trabajadoras, pero creo que la figura de socia de trabajo no es eso. No es que las personas trabajadoras vayan a representarse por los temas laborales, no. Es una lógica diferente lo que intentamos aquí. Igual que las socias de consumo no solo miran por el consumo, pero también por la globalidad y por el bienestar de los trabajadores. La socia de trabajo también, ¿no? Tiene que tener este punto de vista de globalidad, ¿no? No vamos a representar a nuestro colectivo unos y otros, no vamos a sumar diferentes puntos de vista, ¿no? Que forman la cooperativa, el trabajo y el consumo, para verlo con esta globalidad. Es un proyecto global, conjunto. Para mí esto es importante, ¿no? Porque si no, para eso ya tenemos los sindicatos, ¿no? Podrían existir los sindicatos en una cooperativa, o Som Energia también podría tenerlos, ¿no? Entonces, no es representar mis derechos, ¿no? Por decirlo así, sino tener una relación de copropietarios, aportando unos trabajo y otros consumo, que son actividades importantes para hacer funcionar esta cooperativa. Aje, cuando quieras, perdona. Hola, hola a todas. Disculpad porque me he perdido una parte importante de la charla y a lo mejor ya se ha comentado, pero no me quiero quedar con la duda. No pasa nada. Entonces, sobre todo por lo que estoy escuchando desde que me he incorporado, a veces tengo la sensación de que hablamos de que o todas las personas del equipo técnico se van a hacer socias trabajadoras o ninguna, ¿no? Entonces, claro, si no sucede, porque entiendo que no se puede forzar a nadie, si no sucede, en realidad no estamos superando el paradigma de patrón-empleado, y si tenemos más de 50 empleados podrían igualmente pedir representación sindical, si no recuerdo mal. Entonces, ¿cómo se manejan esas tres circunstancias, ¿no? Y también me pregunto si eso no crearía personas del equipo técnico de dos niveles, las que son socias trabajadoras y las que no. No sé si se entiende porque yo misma me lío, entonces disculpadme. Sí. Sí, se entiende. Vale. Y esa es una de las dificultades en las cooperativas, ¿no? Pues ¿qué trabajadoras se hacen socias? ¿Es más mayoritario, menos? ¿Qué pasa si sí, si no? Entiendo que plantees un poco eso, ¿eh? No decimos que o todos o nadie, pero al final es una decisión individual, ¿no? Y eso está claro. Lo que yo, por mi experiencia, es que es poco interesante que sea minoritaria. Porque la gracia es que sea como mayoritaria de las personas trabajadoras, pues le vemos un sentido, porque tiene sentido entonces la representación, ¿no? Porque si no es una cosa como que puede ser disfuncional, ¿no? Al final, pues me exagero, ¿no? Pues hay 140 personas trabajando
10 son socias de trabajo y 130 trabajadoras. Ostras, pues esto no es la idea de cooperativa, ¿no?, que estábamos manejando, que es legítimo, pero que quizá no es tan interesante, ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante es que pueda ser mayoritario, entendiendo que también es personal y cada uno tendrá sus circunstancias y que no hay que obligar a nadie, ¿no? Pero que la forma, si se plantea, yo digo, ¿no?, la cooperativa, si se plantea, es que la forma natural de trabajar en esa cooperativa sea siendo socia, ¿no? Es la forma natural. Llevo unos años, hay un puesto de trabajo consolidado, tal, pues se hace en forma de socia, ¿no?, como forma natural de trabajar. Y cuando dejo de trabajar, dejo de ser socia, ¿no?, como todo en la vida, ¿no?, que puede ser también pasajero, ¿no? Para mí es un poco, ese es el reto, ¿no? Entonces, las dificultades en las cooperativas, pues cómo hacer que cuando, ¿no?, llevamos tiempo ya, que las personas están trabajando, llevan tiempo, a generar ese cambio, ¿no? Eso es el reto seguramente, ¿no? Es importante, pues cuando se vaya, si se plantea, ¿no?, se vaya a plantear y a desgranar pues sea lo máximo, bueno, no, que ponga las menos barreras, ¿no?, y las menos incertidumbres a las personas trabajadoras, ¿no?, que sea un tránsito lo más natural posible, ¿no? Ver la letra pequeña, ostras, pues qué aportación de capital, lo que decía antes el compañero, que no cambie el tema de antigüedad y de cotizaciones que hay ahora, ¿no? O sea, que ponerle las máximas facilidades, si queréis llamarlo así, para que sea una opción como muy natural y el máximo mayoritaria posible, no? Super, gràcies, Jordi. Posem consciència en el temps. Ens queden 3 minuts. Nos quedan 3 minutos y tenemos que acabar puntuales. Por lo tanto, si os parece, lo dejamos aquí. Agradecemos a todos la participación, a todas las personas que habéis invertido tiempo para estar aquí, para reflexionar. Jordi, muchísimas gracias por el conocimiento compartido y por dar respuesta a nuestras preguntas. Holistis, intérpretes, muchas gracias. Rebel Streaming también. Y seguimos en el camino hacia la asamblea. Este era un punto importante, hacer esta formación, pero va a haber otras cosas que vamos a organizar entre hoy y la Asamblea General para poder dar reflexión a esta figura que vamos a o desplegar o eliminar de los estatutos en el mes de mayo. No sé, Núria, si quieres decir algo. Bueno, los primeros pasos serán durante las próximas semanas antes de la Asamblea. Vamos a hacer algunas acciones comunicativas muy sencillas con la idea de poder difundir esta figura de socia de trabajo de forma muy ágil. La idea es hacer vídeos cortos y publicarlos en las redes sociales de Som Energia para difundir experiencias de otras personas en el cooperativismo que han podido pasar por esto. También que nos expliquen también la figura un poco más y serán vídeos cortos, ¿no?, que iremos viendo. Y después también haremos una EPAC, una de estas sesiones informativas que hacemos antes de la Asamblea durante el mes de mayo, y la idea es allí profundizar en esa propuesta que vamos a llevar a la Asamblea de 2024 a finales del mes de mayo. Por lo tanto, Ana, no sé si puedes compartir la presentación porque yo no soy administradora y no puedo. Aquí tenéis también nuestro correo por si alguien tiene alguna duda o pregunta. Aquí estamos para responderlas por mail. Y si no sabemos responderlas, Jordi, te las preguntaremos a ti. Y muchísimas gracias por estar hoy aquí y ya nos iremos viendo por los diferentes espacios de participación. Muchas gracias.